Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Muchos son los esfuerzos, pocos son los resultados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles a ustedes brevemente hoy de la tristeza que me da en oír tantas personas que invierten tanto dinero, gastan tanto tiempo, invierten tanto tiempo en cosas que no funcionan. Fíjense, la obesidad es un problema. La obesidad es un problema epidémico. Hay países donde están número uno. Por ejemplo, Estados Unidos está número uno en obesidad de adultos. Está número uno pegadito a México, porque México está compitiendo con Estados Unidos. No se sabe ahora mismo quién va a ser el primero en la próxima elección que haga la Organización Mundial de la Salud. Pero todavía Estados Unidos sigue número uno en obesidad adulta. Sin embargo, México está número uno en obesidad infantil. O sea que son el país que tiene más niños, más obesos de todo el planeta Tierra. Es una distinción muy triste para tener. La obesidad está completamente fuera de control. Junto con la obesidad, pues vienen todos los problemas de la obesidad: altos triglicéridos, alto colesterol, diabetes, hipotiroidismo, depresión, insomnio, todo lo otro que viene con eso. Ahora, la gente está desesperada. Nosotros recibimos mensualmente de personas que nos escriben, madres desesperadas con sus hijos, señoras que están desesperadas porque han tratado de todo, han botado dinero en cuanta pastilla milagrosa, cuanto té milagrosa, y la realidad es que hacen mucho esfuerzo, hacen mucho gasto, hacen mucha inversión, pero no obtienen los resultados. Quiero repasar con ustedes por encima una lista de todo lo que se está ofreciendo por ahí que no funciona. A la fin y a la postre, lo único que funciona es el conocimiento, que es lo que nosotros promovemos aquí en Metabolismo TV. Fíjense por acá, fíjense. Aquí está hablando, por ejemplo, de muchos son los esfuerzos, intentos, dietas, sistemas, programas, productos, sacrificios y promesas. Está lleno el mercado de esto. Las ondas radiales, en televisión, en la prensa, están ofreciendo distintas cosas. Por ejemplo, acupuntura. Hay gente que trata la acupuntura buscando una solución milagrosa. Acutrim, que es un producto para bajar de peso. Adipex, que es algo que recetan los médicos, que es afetamina para bajar de peso. Afetamina, que ponen a la persona así bien nerviosa, los hace adelgazar y luego engordan todavía más, ¿no? Que si el Bioslim, que si colágeno líquido, que si productos como el Carbotrap, que supuestamente que bloquean los carbohidratos. Dietas bajas en calorías, dietas bajas en grasa, dieta de la azafata, la dieta de la luna, porque también hay un montón de dietas de moda, la dieta de la sopa, la dieta de la toronja. Los otros días alguien me dijo que llevaba 2 meses en una dieta comiendo dieta de repollo, no comía más nada, dieta de repollo. Había perdido 40 libras de peso, que son como 18 kilos, pero si usted ve ese cuerpo como estaba, tristemente todos los pellejos colgando porque destruyó la musculatura. O sea que cuando uno pasa una dieta de hambre también destruye el cuerpo, ¿no? Y cosas como, que sea la dieta vegetariana, el doctor Atkins, que era una dieta pura de comer carne y grasa, doctor Welocente, que si ejercicio, que si gimnasio, que si aeróbico, que si caminar. Los ejercicios y el gimnasio es muy recomendable, pero muy recomendable cuando usted ha mejorado su metabolismo. No se ponga a hacer ejercicio si no tiene energía para hacer ejercicio, porque va a terminar con la lengua por fuera y sin muchos resultados. La secuencia correcta es en la vida que uno primero se enamora y después se casa. Primero se quita la ropa y después se baña. En la vida las cosas tienen una secuencia, y con el ejercicio es igual. Primero usted recobra su metabolismo, tiene energía y entonces va y lo gasta y lo invierte en el gimnasio. No se ponga a hacer ejercicio si se siente débil, cansado, gordo, sin energía. Eso no le va a funcionar. Por eso mucha gente compra su membresía y después la pierde porque se van a hacer ejercicio sin tener energía para gastar. Si usted va a las tiendas a gastar dinero, primero tendría que haber depositado dinero en su chequera antes de poderlo gastar. Y lo mismo es con la energía del cuerpo, ¿no? Y por aquí seguimos con la lista de falsas promesas. Qué sé yo, que si la faja milagrosa, que una faja que salió, la faja Tronic, que si Fasting, que si Pataché, que si Fat Burn, que si Fat Off, goticas. Hay una gotita que supuestamente la persona se las echa en la boca, otras que son en la oreja, otras que cosas que aprietan por acá, que supuestamente la gente... Es increíble como le quitan millones de dólares del dinerito de las personas con falsas promesas. Que si Jenny Craig Welocente, que si Juicing, que es tomar jugo, que si Masindol, que si Meridia, que es un medicamento que usan los médicos para hay que cortar la grasa y la gente tiene que ponerse como, qué sé yo, como unos pañales o algo así, porque se sale la grasa y usted sabe por dónde. Que si Slim Fast, que si las batidas, que si vinagre y B6, que si anyway,
todo esto para llegar a una sola conclusión, y es la conclusión que es la verdad. La verdad es, pocos son los resultados si no se modifica o mejora el metabolismo. Hay que mejorar el metabolismo. Si usted no mejora el metabolismo y no trabaja con la parte de su cuerpo que produce la energía, definitivamente ningún sistema le va a funcionar. Por eso, si usted quiere ayudar a un ser querido, quiere salir de este problema de la obesidad, quiere controlar su diabetes, quiere sentirse con energía, la única solución que existe, que funciona a largo plazo, es educarse. Por eso les recomiendo, mire, el libro El Poder del Metabolismo, tanto la versión de acá de Puerto Rico, de Estados Unidos, como la versión latinoamericana, son fuentes de información. Yo no reclamo tener toda la verdad del tema del metabolismo. Nadie la puede tener. Yo no la tengo, no la tiene nadie. Lo que nosotros reclamamos es que si la persona se educa y aplica lo que ha funcionado, va a tener resultados. O sea, es imposible no mejorar la salud si usted toma más agua, si reduce los carbohidratos refinados, si empieza a manejar su estreñimiento, si ayuda a su tiroides, si empieza a dormir mejor. Es imposible. Así que todo el mundo que aplica esta información del poder del metabolismo, es imposible que no mejore. Unos van a mejorar más, otros van a mejorar menos, pero todos van a mejorar. No caiga en las mentiras, no bote dinero en productos extraños. Hay personas que me llaman, mire, usted no tiene una pastilla para adelgazar. No la tengo, nadie la tiene, no existe. No existe tal cosa como una pastilla milagrosa para adelgazar. Lo único que existe es la verdad. Si usted aprende sobre metabolismo, usted ayuda a su cuerpo, el cuerpo no tiene ningún defecto realmente que Papá Dios haya hecho, usted lo arregla, usted va a ver los resultados, seguida la ropita le queda bien y usted se va a sentir bien. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.